buenas noches de nuevo a todos los espectadores de Cambia Madrid. Seguimos aquí en Canal 33 y vamos a enfocar la última parte del programa haciendo una entrevista cultural, una entrevista muy bonita y muy interesante. Y tengo esta vez por primera vez en directo a dos personas, dos entrevistados que nos van a contar esta noche muchísimas curiosidades sobre la movida madrileña, que se celebran 40 años. Ellos son autores de este libro que os muestro ahora mismo, de la movida madrileña. Vamos a hablar esta noche con Ana Aparicio. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y con Eduardo Cimadevila. Él es fotógrafo. Ellos dos son los protagonistas también de este libro, porque lo han publicado hace muy poquito. Contadme cómo ha sido esa búsqueda, el tema de la producción del libro. Es un libro que parece finito, pero nada de nada. O sea, son 280 páginas casi, con fotos inéditas, entrevistas inéditas. Contadnos un poquito cómo ha sido esa producción. ¿Empiezo yo? Sí. Que empiece quien quiera aquí, La es vuestra casa. producción, la idea, porque la idea viene de Eduardo, es su proyecto, ¿no? Él tenía unas fotos, hace una exposición en el IES Puerta Bonita, y en esa exposición, bueno, pues hay gente que ve las fotos y alucina, ¿no? Como entre ellos está Tony Marmota. Yo también aluciné, pero Tony Marmota es el que es el bajista de La Frontera, y le dice a Eduardo que, bueno, que debería hacer algo con esas fotos, que los músicos de aquella época estaban un poco ya aburridos de ver siempre las mismas fotos, y que, claro, al ser algo inédito, algo nuevo, pues que era muy interesante que él las mostrara, ¿no?, a toda la gente, que no se las quedara él. Y bueno, y entonces hay una editorial, que es Tebar Flores, que está interesada en publicar el libro, y lo que pasa es que sí que querían tener testimonios de los músicos, para que fuera un poco más completo, ¿no? Entonces ya es cuando Eduardo me propone, pues, hacer las entrevistas del libro. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer esta publicación, este libro, La movida madrileña? ¿Cuánto tiempo habéis tardado desde el tema de contactar con los grupos, las entrevistas, todo, la producción Bueno, entera? la parte fotográfica, porque claro, este es un archivo que estaba guardado, ha estado 40 años guardado. Yo he tardado un año, es todo película fotográfica, ha habido que escanear, prepararla y tratarla para la impresión, ¿no? Y la parte de textos, entrevistas, contacto con los músicos, han sido 6 meses. Y ahí es Ana donde tiene que contar, porque es la que más lo ha sufrido, claro. Muchísimo trabajo, Eduardo. Tú llevabas muchísimos años con esa fotografía inédita guardada, no sé, en un cajón, por poner. Sí. ¿Por qué has decidido revelarla en este momento? ¿Porque se cumplían esos 40 años? ¿Porque alguien las vio y dijo, esto es una maravilla, hay que publicarlo? Sí, bueno, efectivamente, a partir de Tony Marmota, que es uno de los músicos de la movida madrileña desde el principio, pues claro, me animó a sacarlo a la luz, porque efectivamente, como ha dicho Ana, pues llevaban 40 años viendo las mismas imágenes. Entonces, de repente, que hubiera una colección tan amplia en cuanto a que cubre, menos Euskadi, todas las demás regiones de España donde había movida, por decir así, o salieron grupos reconocidos. Y claro, y que era un material peculiar, porque todo el material es en escenario, es decir, son fotografías de escenario. No hay ese tipo de fotografía que suele esperar la gente de la movida, pues que es en las salas de fiesta, que es en los pasillos o en camerinos, o ese de amistad con otros. No, estos son fotografía de músicos en escenario, ¿no? Entonces, cuando empezaron a ver el material, pues decidimos, Ana y yo, el dar un homenaje a los músicos, tanto a los que están como no están, pero aprovechar el libro de darles un homenaje, porque al fin y al cabo ellos pues generaron mucha alegría y mucha ilusión, y sobre todo en ese periodo, ¿no? Sus canciones siguen vigentes y además se siguen emitiendo continuamente y diariamente en los medios, ¿no? Es decir, y la gente las agradece, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, mira, pues estas imágenes es retrocederles 40 años, ¿no? Algo tendrán que decir de aquel periodo, porque la idea era contextualizar el tiempo en que se realizaban las fotografías, no que nos contaran su vida o su carrera profesional, ¿eh? Y entonces, claro, imagínate que te enseñen a ti pues unas fotos cuando tenías 15 años y han pasado ya 20 años, bueno, en este caso son 17 años, 18, 19 años, y encima subidos en el escenario, ¿no? Pues vamos, la aceptación de
de la colaboración para las entrevistas ha sido absoluta por todos los músicos y para los además, amantes de la movida también, me imagino. Sí. Esto es un muy bonito regalo tanto para los músicos que son protagonistas de las fotografías como para los amantes de la movida madrileña. Quiero que vosotros me contéis como conocedores de esta época cultural de Madrid, ¿cuál era ese espíritu de la movida madrileña? Y no sé si podéis compararlo con algún otro movimiento que haya en la actualidad que se pueda asemejar en cuanto a estilo, tanto de vestir como de música. Quiero que me contéis un poquito de ese espíritu de la movida madrileña, por qué fue tan importante, por qué tuvo esa acogida. Pues yo creo que una de las cosas más importantes, desde mi punto de vista, a destacar, es que no tenían ningún tipo de pretensión. Ellos hacían música para divertirse y como modo de expresión. Necesitaban tocar y les gustaba tocar y de hecho aprendieron de una manera, pues fue un aprendizaje empírico, pues toco y tocando, termino aprendiendo a tocar, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto la verdad es que creo que es bastante destacable que fue así, que fue algo, era gente muy joven, que no tenía eran muy atrevidos también, se subían al escenario y no tenían ningún miedo, pues yo qué sé, hay gente que tiene miedo a hacer el ridículo o a hacer miedo, y ellos no tenían ese miedo para nada, por lo tanto yo creo que también eso muchas veces es muy positivo, porque es lo que te hace seguir aprendiendo y seguir mejorando, y creo que hubo muchos grupos escuela que hicieron que luego, porque han salido muy buenos músicos también de aquella época, ¿no? De ese periodo, que empezaron evidentemente pues sin saber tocar, muchos de ellos, pero que actualmente y incluso durante los años se fue demostrando cómo fueron evolucionando musicalmente todas esas bandas, ¿no? Muchas de ellas por lo menos. Eduardo, no sé si quiere aportar. Bueno, yo en el libro lo que refleja es un periodo que fue muy ilusionante, porque todavía no había entrado la mercantilización, las discográficas todavía no se enteraban, y claro, salían pues a escenario muy, vamos a decir, entre comillas, limpios, con una ilusión y unas ganas, una energía, que luego, quieras o no, cuando entran las discográficas, pues ya se sienten obligados, ya quieras o no, cada año, cada cierto tiempo están obligados a sacar un LP, entonces no es lo mismo, ¿no? El periodo ese fue eso, pues de mucha esperanza y de disfrutar. Efectivamente, ellos lo que querían era disfrutar y sentirse ellos mismos, porque una de las identidades del grado de libertad es que ellos mismos asumían ser como eran y lo aceptaba la sociedad, ¿no? Aunque efectivamente todavía no estaba muy preparada. Yo recuerdo en viajes, porque yo he viajado mucho con los grupos y a los pueblos, los tratos eran un poco complejos porque no llegaban a entender la estética ni el look ni la actitud de ellos. Entonces, pero bueno, luego lo fueron asumiendo, ¿no? En los pueblos y en toda España, y de hecho el legado que han dejado es magnífico. Sí. Y fue un movimiento muy transgresor en ese aspecto, sí, porque rompieron con muchos tabúes que estaban en España y que iban, pues eso, pues abriendo un poco camino a nuevas generaciones. A nuevas generaciones, sí, sí. ¿En qué momento de la historia o de la movida madrileña en este caso creéis que tiene comienzo? Muchos coinciden con que el pensamiento de este movimiento, o sea, el inicio de este movimiento comienza como alrededor de 1980, cuando incursiona la música punk británica aquí en España. ¿Cuándo vosotros, como conocedores profundos de este movimiento, cuándo creéis que comienza? Bueno, los cronistas de la Villa de Madrid establecen efectivamente el año 80 por ese concierto que hubo en la Escuela de Caminos, homenaje a Canito, ¿no? Porque coincidieron muchos de los chavales, de los músicos que estaban en el panorama y coincidieron allí, ¿no? Yo personalmente, y creo que otra gente también, ¿no? Pero bueno, esa gente ya estaba unos años atrás. Yo entiendo que el 77, 78 ya estaban en los locales de ensayo. Otra cosa es que no había salas de tocar, iban a salones de actos o a colegios mayores, ¿no? Que era donde programaban este tipo de música, ¿no? Pero yo creo que por ahí es donde empezó el germen, ¿no? Y el cambio del rock urbano a un tipo de música que venía con una influencia muy potente de los países anglosajones, claro. Ahí empieza y perdura durante un montón de tiempo, en la estética nacen un montón de grupos musicales, pero ¿cuándo deja de ser la movida un fenómeno y pasa a convertirse más en historia?
Bueno, es que realmente No sé si hay cuándo un se punto. termina la movida también es una pregunta bastante compleja. Es más, yo creo que hay más consenso en cuándo empieza a surgir que cuándo Sí. se termina, ¿no? ¿Cuándo se termina la movida? Bueno, pues es que como luego también queda un pozo de todo, de toda la música y de todos esos géneros musicales, pues es complejo. Pero sí que es cierto que a lo mejor quizás cuando empiezan a firmar con los sellos discográficos y empiezan a no sentirse tan libres de poder hacer la música que realmente querían hacer. Es más, hay grupos que sí consideran que ellos firmaron con discográfica y seguían haciendo lo que ellos querían hacer. Pero hay otros que sí que sintieron que se sentían un poco asfixiados con ese mainstream, ¿no?, que llaman. Entonces, bueno, quizás sí que sea en el año 85, 86. Sí, finales de los sí. 80, porque también a eso se añade, bueno, pues que se producen, claro, ellos viajan mucho, ¿no? Entonces, no solo las drogas, siempre se habla, es que las drogas machacaron mucho a esta gente porque iba muy rápido viviendo, sí, hubo algo de drogas, efectivamente, y ha habido, pero también la carretera dejó a mucha gente en el camino, ¿no? Pero lo que pasa es que se habla poco de ello, pero vamos, por ejemplo, los dos baterías, tanto Canito como Pedro de Secretos, Canito de Tos y luego Pedro de Secretos, murieron en la carretera, Eduardo Benavente en la carretera, ¿no? Entonces Tino ahí, Casal, claro, un montón. Podríamos hacer la claro, lista, Tino pero no la Casal, vamos a hacer. claro, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí ya, pues, se empieza a no tener más, vamos, a un poco olvidarse un poco del panorama a finales de los 80, ¿no? Sí, hay gente que considera Sí. que es a mediados de los 80, otros que hablan de finales de los 80, dependiendo de a qué nos refiramos, si musicalmente también o culturalmente también como movimiento cultural más allá de lo que es solo la música. De hecho, hubo un periodo que hubo así como cierto rechazo en la sociedad. Yo lo que pasa es que como desconecté en el 86 y luego me diga otras cosas, no estoy muy ducho, pero es verdad que hubo un periodo en que había hasta de algunos de ellos rechazaban, no les molestaba que le relacionaran con la movida, ¿no? Porque, bueno, también representaba en cierto aspecto mala calidad, Esas pero cosas sí es que era negativas. un periodo, claro, pero era un periodo que en los escenarios esto estaba empezando, eran escenarios verdaderamente cutres, andamios, ¿sabes? Claro, Una ahí Sí, quería hay preguntar. hay una anécdota muy curiosa que cuenta Ana Curra en las entrevistas, que es que me decía, cuando íbamos a los pueblos, pues claro, de repente, cuando volvíamos, la pregunta no era ¿qué tal ha sido el concierto?, sino era ¿habéis sonado? Porque claro. muchas veces Era, iban a vamos. los sitios Problemas. a tocar y había tantos problemas técnicos que no llegaban a tocar porque no podían tocar porque no se sabía enchufar los equipos o por Claro, por ese porque tipo de era motivos. mucha precariedad y Había era un mucha trabajo precariedad, duro, porque Sí. echaban muchos kilómetros a la espalda. Luego, como os digo, el trato en zonas rurales y tal, pues era complejo porque ibas a tomar un café mientras se preparaba el escenario y te decían por la calle, cuidado, a ver qué vais a hacer porque si no ahí hay un pilón esperando, cosas así que decías, bueno, por Muchos más favor, obstáculos, si lo ¿no?, que que queremos hacer. es traernos alegría, creo, Claro. no, era un poco, bueno, una sociedad que era la que era, ¿no? Pero vamos, ellos fueron muy valientes y sobre todo lo que dice Ana, ¿no? Gente que no preparada, gente que partía casi de cero, ¿no? De hecho, un problema que se dio, que se solucionó, claro, es que no había compañías que sonorizaran ese tipo de música en España. Cuando había ese tipo de música venían de Inglaterra los técnicos, o cuando venían grupos de fuera. En España no, lo que se sonorizaba sí era rock duro, es otro mecanismo, y luego pues sí, voces, grupos de voz y cantautores, ¿no? Entonces sonaba horroroso, ¿no? Bueno, pero Los todo primeros es un años. aprendizaje, ¿no? Y poco a Contigo, poco Claro, fue sonando claro. mejor Claro que y sí. poco a poco fue sonando mejor y la calidad fue mejorando, evidentemente. Y han Sí, dejado sí, sí. un grandísimo legado, claro que sí. Sí. ¿De qué grupos hay fotos y hay entrevistas inéditas que podemos leer en este libro? Pues mira, hay foto y entrevista de Danza Invisible, de Gabinete Caligari, de Loquillo y Trogloditas, Los Seres de Vacíos, Los Seres Vacíos, Los Oixpo, Secretos, Los Secretos, PVP, La Broma de Satán, Meñatuno, La Broma de Satán, venga, 1, 2, 3, Veneno, de Veneno, Martirio concretamente, Siniestro Veneno, Total, Siniestro Total, Radio Futura, Glutamato Yeye. Glutamato Yeye, que estos Espera, no quiero que se me olvide representan nadie, ¿eh? No quiero al que se me olvide sindicato nadie, Malone. Hay un montón. vamos a revisar Sí, en porque total, luego... de músicos,
En entrevista han sido 32. Lo que pasa es que, bueno, algunos era el ¿Imágenes? grupo. La ¿Cuántas? UBI, no hemos dicho la UBI. La UBI. También. Imágenes hay 150 imágenes. Toda en blanco y negro, Todo con blanco y buenísima negro. calidad, por lo que he estado ahí también Gracias. comprobando. Sí, porque además algo que se daba en ese periodo es que éramos muy pocos, entonces había un acceso muy directo a los músicos en escenario, ¿no? Yo hay una anécdota en un pueblo, no voy a entrar, pero bueno, yo llegué allí y en las pruebas de sonido se me acercó un hombre mayor pidiendo autorización, como me vio con la cámara y que me movía por escenario, pidiéndome autorización para si por la noche, durante la gala, podía hacer fotos, ¿no? Y yo le dije, sí, mire, usted acérquese al escenario, ya le subo yo ahí y tal. Y dije, bueno, un señor que es aficionado a la fotografía, era el médico del pueblo. Sí, a mí cuando me enteré, me hizo mucha gracia, porque claro, yo era muy joven, y digo, joder, al médico le he dado acceso al escenario, ¿no? Digo, joder, qué importancia, tal. Entonces, claro, el acceso era muy directo, las fotografías están de tú a tú, no hay grandes teleobjetivos, yo es que subía al escenario porque no había más, y es que esa era la realidad, no había más, y bueno, y menos en los pueblos, ¿no? Entonces... El tema de la movida madrileña que contáis aquí es sobre todo enfocado eso, a los grupos top de música de la época, pero también vino manifestándose en muchísimas otras artes, como por ejemplo el cine, la fotografía, la pintura, la moda. ¿Sería fácil distinguir ahora mismo si os ponen una fotografía, una pintura de la movida madrileña, una película de aquella época? ¿Sería fácil distinguir para vosotros si fue de la movida madrileña o no? ¿Había tintes también de la movida madrileña en otros? Las primeras de Almodóvar, ¿no? La de Pepe Sí, Lucibón, claro. Las chicas del montón. En cuanto al cine, sí. En cuanto a las a Eloy de la artes... Iglesias con el cine kinky, por ejemplo, también, que era Sí. también una realidad de la que se habla poco, pero algún entrevistado, por ejemplo, La broma de Satán, Eloy, sí que habla sí. de un poco del Del mundillo pandillero mundillo. del barrio del Pilar, de la banda de Jaro. Luego a nivel pintura, bueno, pues te puedes ir a la Claro. Velázquez, que todavía tienes el mural de las Costus. Claro, Y de se ve, Sepe, y era una Hortelano. pintura como muy viva. Con Pero unos vamos, colores. era mucho más reducido que lo musical, Claro, claro. la porque musical lo fue el musical, top. claro, es que muchos más accedían a instrumentos ¿no? Entonces, y en lo otro, pues efectivamente lo había, pero era muy reducido y además tenían su propio mundo, es decir, en la movida se habla la movida ya, pero es que había varios mundos dentro de la movida, ¿no? Sí, había varios mundos. Y en el Había un caso espacio este- muy importante que yo creo que sí que es bastante destacable, que hay que hablar de él, y de hecho en la entrevista con Aviador Dro, que no lo hemos citado antes, y Es la verdad. gran Que se entrevista... nos escapa todo, es que por hay eso es que muchísimo. creo que, y Claro, Tapones se Vicente escapa. también se nos escapaba, y por eso que es que cada uno ha tenido ahí y los elegantes, Juanma También, del Olmo. Juanma del Olmo, Bueno, pero sí, volviendo sí. a Aviador Dro, ellos por ejemplo hablaban mucho del Ateneo Libertario de Mantuano, Sí. y de todo lo que se cocía en ese espacio donde había gente haciendo muchísimas cosas, no solo música, sino expresiones artísticas, literarias, fotografía, ¿no? Tú estabas Sí, allí ahí es donde incluso empecé yo con la fotografía, en el Ateneo de Prosperidad, lo que es ahora el Instituto Nicolás Salmerón, ¿no? Porque lo cedió el ayuntamiento y bueno, los CACA y varios grupos cogieron la última planta, yo estaba debajo de ellos, estábamos debajo, que era un grupo de fotografía, también de imprenta, de cerámica, había actividades. Sí, había allí se grabó en el salón de fanzines actos. hacían La conciertos, había sala de ensayos. La o sea, era secuencia claro. del concierto de Alaska, de Pepe y Lucibón, de los Caca Deluxe, está hecha en el salón de actos de Nicolás Salmerón, y yo recuerdo de Almodóvar y esta gente y su gente buscando como loco gente en los locales de los talleres que había para rellenar, claro, porque se tenía que ver que había público diciendo bajar, venga, que va a haber bebidas gratis, bajar, nos bajaban Sí, a todos. en qué hace una chica como tú en un sitio como este también También, también efectivamente, aparece. sí. Fue un espacio. Incluso allí fue donde se proyectó la primera película de Pedro Almodóvar, sí. Folle Metín. O sea que realmente curioso, claro. pues es un sitio con solera, que ha habido Sí, grandes conciertos, sí. bueno, el primer concierto de Caca Deluxe también, Claro. que está considerado como uno de los primeros, el primer grupo de la movida madrileña. Y bueno, Claro, luego está- ya surge Rocola y surge Claro. esa mitificación de Malasaña, tal. Yo puedo, vamos, sinceramente yo en Malasaña fui muy poco. Primero no me caía a mano y luego pues es que ibas, y claro, como eras un don nadie, por supuesto,
pues es que te tardaban en servir muchísimo, te metías en el Penta y es que no había quien respirar ahí. Penta, el mítico Penta de Malasaña. Claro, Que claro. sigue, Al final Malasaña Sí, es uno ahí. de los barrios en los que queda ese resquicio de la movida madrileña, ¿no? Donde Sí. más Sí, lo queda el podemos Penta, encontrar. queda sí. la Vía Láctea. Y a nivel musical y estético, ¿cómo podéis describir vosotros el momento en el que nos encontramos ahora mismo? El tipo de música que se hace, tanto la música, el cine como la moda, al final... Habláis Bueno, con yo- tantísima ilusión de la movida madrileña Sí. sí, Yo del tema de música, bueno, aparte de los estilos que van saliendo, ¿no? El trap y todo esto, ¿no? Pero yo creo que es muy académica, es decir, que miran la partitura, miran... Ahora, digo en general, pero por ejemplo, yo este año he tenido una experiencia en Galicia que me sorprendió en una serie de conciertos de grupos gallegos y tenía una energía y una fuerza en escenario y se les veía más muy espontáneos, muy naturales, ¿no? No es como cuando ves a estos de La Voz o estos programas que es todo como muy académico, muy... Sí, bueno, porque son también versiones y... Sí, claro, es que... Sí, pero es cierto que la espontaneidad sí que... Bueno, hay algunos géneros que la explotan muchísimo, como puede ser el trap, pero hay otros que todo lo contrario, ¿no? Que incluso se preocupan tanto por sonar bien que a veces eso Claro. termina Pierde volviéndose un poco esencia. aburrido y pierde un poco la esencia de, bueno, pues mira, mejor a lo mejor desafinar un poquito, pero que realmente tu energía esté ahí puesta y tu alma también, ¿no? Porque, bueno, tampoco se busca muchas veces la perfección, sino lo que se busca también es el sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto quizás sí que se pecara un poco de intentar estar muy por encima de lo que pasaba antes, que era como un poco, bueno, cojo un instrumento, estoy medio aprendiendo y me subo encima de un escenario a tocar. Pero sí que hay géneros musicales que sí que no son también un poco pretenciosos, que conectan muy bien con el público juvenil y que bueno, y que tienen también esa capacidad de ilusionar, ¿no? Como fue la movida, o sea que ¿Cómo todavía fue hay... la movida? Sí, sí. ¿Sí? Sí, el trap Al final la es un movida- movimiento, o sea, es un movimiento cultural, no para nada. Es un género musical bueno, que muchos jóvenes lo siguen. Lo que pasa que evidentemente las letras Claro, es que los hay una contenidos- gran diferencia entre las letras de la Es que ahora movida y la mismo, letra Dani, de... los contenidos, pues lo que decía Copini, malos tiempos para La la lírica. lírica. Sí. Es decir, cualquiera hace textos que si los sacas ahora es que vas a tener un problema, porque te pueden llevar al calabozo, porque no sé, hay como un retroceso en ese aspecto en cuanto a admisión de la propia sociedad, porque no es decir, la sociedad algo avanzado y algo madurado, pero a mí me sorprende efectivamente textos a lo mejor un poco más tal, que hay como un rechazo, como, bueno, como... Y claro, ahí hay textos, en la música de temas de la movida, que ahora si los oyeras, no, la sociedad no lo llegaría a entender, de glutamato, de algo, textos Sí, pero más también comprometidos. Y luego se canta mucho al amor, actualmente se canta mucho al amor, hay como un desamor permanente que hay que cantar al amor, claro, porque hay que atraer. Y Sí, hay es que... verdad que en los 80 cantar al amor Pero- era algo más raro. Había algunos grupos Sí, que sí podían claro, cantar al amor, sí, pero pero- también había mucha otra temática y sí. Había muchas más. Yo por eso lo de Galicia me sorprendió porque además eran textos como muy atrevidos, con un humor así muy descarnado, como hacían Siniestro y tal, ¿no? Sí, sí, y lo eran vi. vi varios grupos y digo, bueno, aparte de musicalmente la energía en el escenario, pero sobre todo también ese descaro, ese tal, digo, bueno, es que esto aquí, lo vemos aquí, porque yo no, hace años que no veo algo tan así, ¿eh? Lo que sí que queda muy claro es que la movida madrileña fue toda una época dorada en la cultura, pues, española, sí. claro que sí. Aprovecho de verdad para recomendar este libro porque merece muchísimo la pena, el contenido es impresionante, el montón de entrevistas que hay dentro, el montón de fotos inéditas en blanco y negro, la calidad. Así que lo recomendamos aquí en Canal 33, somos fieles devotos a la movida madrileña. Os agradezco de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aportarnos tantísimo conocimiento de la movida madrileña, que fue todo un hito aquí en la capital. Y estáis invitados cuando queráis a vuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a los gracias, dos Dani. por haber venido. Sí, yo sí quiero decir que el libro está hecho con mucho amor. Que es lo Y más se importante, notará. el ingrediente principal, Claro, por supuesto. aunque no se cantaba al amor. Pero sí es verdad, ¿eh?
Pues lo Lo vais a recomendamos notar. muchísimo, así que de nuevo muchísimas gracias Y a por haber vosotros venido. por Muchas gracias a invitarnos. vosotros. A vosotros, nos vemos el próximo miércoles con muchísimas más tertulias, más política y sociedad. No se muevan y continúen aquí con nosotros en Canal 33 y que pasen muy feliz día.